El sol caía como fuego sobre las infinitas dunas del desierto de Karán. El viento arrastraba la arena caliente en remolinos que parecían susurrar secretos antiguos entre las palmas secas y los muros dorados del legendario palacio Al-Nur. Una caravana elegante avanzaba lentamente hacia las puertas del palacio. Sus ruedas rechinaban sobre el terreno áspero, mientras los caballos relinchaban bajo el peso del calor y la tensión. En la última carroza, sentada con la mirada perdida en el horizonte, iba Zainara Al-Hamid, una joven de 25 años, con rostro de princesa y espíritu de tormenta. Tenía la piel dorada como el amanecer, y sus ojos verdes brillaban con un misterio que no se podía explicar. Sus labios eran carnosos y bien definidos, y su cabello, largo y oscuro, caía como cascada de obsidiana por su espalda. Había nacido en España, pero su sangre era mezcla de pasiones desconocidas. No conocía a su padre. Solo sabía que su madre, una bailarina de flamenco, le había prohibido hablar del pasado. Zainara sostenía entre sus dedos un papel desgastado por el tiempo y por sus dudas. Lo había recibido hacía solo una semana, sin remitente, escrito a mano, con tinta antigua y perfume de sándalo. Solo tú puedes desenterrar la verdad. Ven al palacio Al-Nur antes de la próxima luna llena. El testamento no puede abrirse sin ti. ¿Y si esto es una trampa?, murmuró en voz baja, apretando la nota contra su pecho. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Las puertas del palacio se abrieron con un rugido metálico. 2 guardias con túnicas rojas y lanzas de marfil la escoltaron hasta el vestíbulo principal, donde la frescura del mármol contrastaba con el infierno del desierto. Alfombras persas, columnas talladas a mano y lámparas de cristal llenaban el ambiente de una riqueza que cortaba el aliento. En el centro del salón, de pie como un dios salido de una leyenda, se encontraba él, el Sheikh Rashid ibn Khalid Al-Nur. Alto, de hombros anchos y mirada fulminante, vestía de negro con detalles dorados, y sus ojos color ámbar parecían fuego encerrado detrás de pestañas espesas. Llevaba una barba perfectamente recortada, y en sus labios se dibujaba una línea firme, casi cruel. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Zainara, un silencio sagrado cayó en el lugar. Todos los presentes se miraron, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. ¿Quién eres tú?, preguntó Rashid con voz grave, casi ronca, cargada de autoridad. Zainara respiró hondo. No podía mostrarse débil. Me llamo Zainara Al-Hamid. Fui contratada por la Fundación Calif para traducir inscripciones encontradas en las ruinas de Ashmara. Ashmara, repitió él con una media sonrisa. Luego hizo un gesto con la mano. Todos los sirvientes abandonaron la sala sin decir palabra. Ahora estaban solos. Nadie entra a este palacio sin ser antes investigado. Tú no estás aquí por casualidad, dijo Rashid, acercándose lentamente. Yo solo vine porque recibí una carta extraña, replicó Zainara, levantando la barbilla. Pensé que era parte del encargo. Esa carta la envié yo, confesó él, deteniéndose a pocos pasos de ella. Zainara frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Rashid se volvió hacia un ventanal cubierto con cortinas de terciopelo azul. El sol poniente proyectaba su silueta como la de un profeta milenario. Antes de morir, mi padre dejó un testamento, no uno cualquiera. Un testamento sellado con sangre real, escondido en las cámaras subterráneas del palacio. Sus últimas palabras fueron claras. Solo podrá abrirse en presencia de aquella que guarda la otra mitad del secreto. ¿Y crees que esa soy yo? No lo creo. Lo sé. Zainara dio un paso atrás, confundida, inquieta. ¿Cómo podía estar él tan seguro? En ese momento, una mujer mayor, vestida con túnica azul y rostro cubierto por un velo, entró con pasos apresurados. Mi sheikh, el consejo de ancianos ya está reunido. Esperan su presencia. Diles que esperen. Rashid la detuvo con una sola mirada. Volvió a mirar a Zainara,
como si intentara leer su alma, o tal vez su historia. Esta noche, en el Salón de los Espejos, a las 9 en punto, no llegues tarde. Sin decir más, se dio media vuelta y salió del vestíbulo con su séquito de sombras detrás. Zainara quedó sola. Sola, pero ya no igual. Algo había despertado en su interior. Algo tan antiguo como el desierto, tan peligroso como el deseo, y tan profundo como la verdad que todavía dormía bajo las arenas. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. El Palacio Al-Nur se transformaba al caer la noche. Las luces cálidas de los candelabros encendidos danzaban sobre los muros de mármol, como si cada piedra respirara un secreto. Fuera, el desierto dormía bajo la luna creciente, pero dentro del salón principal, la tensión era tan densa como el incienso que perfumaba los corredores. Zainara caminaba por uno de los pasillos largos, flanqueada por tapices bordados con hilos de oro y pasajes de la historia real de Karjan. Su vestido era de gasa ligera, color marfil, con detalles de cristales en el escote que brillaban como estrellas atrapadas en tela. Su cabello, suelto, caía por su espalda como una sombra viva, y cada paso que daba sobre las alfombras era una declaración de que ya no era la misma joven insegura que había llegado esa mañana. Se detenía por momentos a observar los retratos colgados en las paredes, figuras antiguas, reyes, madres, guerreros, todos con los mismos ojos ámbar de Rashid. Y algo dentro de ella le decía que pertenecía a ese lugar, aunque su mente gritara lo contrario. «¿Qué estoy haciendo aquí?», susurró para sí, justo antes de llegar al Salón de los Espejos. La puerta se abrió sin que nadie la tocara. El enorme salón, llamado así por sus paredes cubiertas de espejos venecianos traídos del otro lado del mar, reflejaba 1000 versiones de ella misma. En el centro, bajo un dosel de seda púrpura, estaba Rashid. Vestía una túnica negra ceñida al torso, dejando ver su cuerpo atlético y marcado. En el cuello, una cadena de oro con una piedra roja que parecía latir. Estaba sentado en un diván, rodeado de cojines y cortinas traslúcidas, como un sultán de tiempos antiguos. Al verla, se levantó sin prisa, y por un instante no dijo nada. Zainara lo miró fijamente, no por valentía, sino porque no podía apartar los ojos. «Llegas puntual», dijo él finalmente, su voz más suave que antes. «Me enseñaron que la puntualidad es señal de respeto», respondió ella con un leve gesto de cabeza. «¿Y el miedo?», preguntó Rashid, dando un paso hacia ella. «El miedo no impide que uno llegue. Solo lo hace más difícil», contestó Zainara, sin bajar la mirada. Rashid sonrió de lado. Por primera vez, una sonrisa verdadera, no la máscara de hielo que usaba ante los demás. «Eres distinta a las demás», dijo él acercándose un poco más. «Las mujeres que llegan aquí, normalmente tiemblan, lloran o se rinden, pero tú me desafías». Zainara sintió cómo algo se encendía en su pecho. ¿Deseo? ¿Orgullo? ¿Miedo? No sabía. Pero lo que sí sabía es que ese hombre, aunque peligroso, no le era indiferente. «No vine aquí a rendirme, vine por respuestas. ¿Y si las respuestas duelen? Entonces dolerán. Pero necesito saber por qué mi nombre está en ese testamento». Rashid se detuvo a medio metro de ella, tan cerca que podía oler su perfume. Especias dulces, flores de noche y algo salvaje. «Mi padre no era un hombre fácil, ni justo. Ocultó muchas cosas. Traicionó a más de uno. Pero tenía una obsesión: encontrar a la heredera de la otra rama de sangre, la hija de su hermano gemelo». Zainara lo miró en shock. «¿Estás diciendo que...?» «No estoy diciendo nada todavía», la interrumpió Rashid, con la mirada clavada en sus ojos verdes. «Pero sí sé que, cuando entraste a este palacio, sentí algo que no había sentido en años. Y no es solo deseo». Zainara quiso responder, pero su voz se quebró. Aún así,
Levantó el rostro y susurró: «Tampoco eres indiferente para mí, pero no sé si confiar en ti». «No deberías», respondió Rashid con un brillo oscuro en la mirada. «Yo mismo no confío en mí a veces». El silencio se hizo denso. Las velas chispeaban. Los espejos reflejaban lo imposible. En ese momento, sin pensar, Rashid levantó una mano y la colocó suavemente en el rostro de Zainara. Su piel ardía bajo su palma, y aunque el gesto fue tierno, también fue una advertencia. Si decides quedarte, Zainara, no habrá vuelta atrás. Ella respiró profundo. Luego, sin apartar la mirada, dijo: «Ya crucé demasiadas líneas. Lo que venga, lo enfrentaré». Rashid se inclinó apenas. Sus labios rozaron los de ella con una dulzura inesperada. No fue un beso completo. Fue una promesa, un riesgo. Entonces, sin más palabras, se alejó y se perdió entre las sombras del salón. Zainara quedó sola, temblando, con los labios ardiendo, sabiendo que lo que acababa de comenzar no era solo una historia de amor, era una guerra entre el corazón y el pasado. El amanecer llegó temprano en el desierto, como si el sol tuviera prisa por iluminar las sombras que la noche había dejado colgando en los corredores del palacio Al-Nur. El canto de los halcones reales rompía el silencio, volando en círculos sobre las cúpulas doradas del palacio. Uno de ellos, el más grande, descendió con fuerza sobre una pérgola del jardín interior, donde Zainara contemplaba las flores exóticas que parecían brotar directamente de un sueño oriental. Llevaba una bata ligera, de lino blanco, y el cabello trenzado con hilos de cobre que había encontrado en su habitación. Sus pensamientos estaban lejos. Aunque no lo quería admitir, no había dormido en toda la noche. El roce de los labios de Rashid aún ardía en los suyos, y esa mezcla de deseo y peligro la estaba consumiendo desde dentro. «Tienes la mirada de quien vio algo que no puede olvidar», dijo una voz detrás de ella. Zainara se volteó bruscamente. Rashid estaba allí, apoyado en una de las columnas de mármol, vestido con una túnica gris perla que realzaba el tono dorado de su piel. Llevaba en el brazo izquierdo al halcón que acababa de aterrizar. «No estoy acostumbrada a que me vigilen desde las sombras», respondió ella, con un tono firme, aunque sus ojos no podían evitar recorrer su figura. «No te vigilo, te observo». «Hay una gran diferencia», contestó él, acariciando el pecho del halcón. «El halcón caza por instinto. Yo lo hago por necesidad». «¿Y qué estás cazando ahora, Rashid?» Él la miró fijamente, y por un momento su expresión se volvió seria. La verdad, Zainara tragó saliva. Ese hombre era como el desierto mismo, hermoso, implacable, y nunca el mismo al día siguiente. Rashid bajó al halcón de su brazo y lo dejó en una repisa. Luego, caminó hacia una pequeña fuente donde flotaban rosas del desierto. Tomó una, de pétalos rojos como sangre, y se la tendió a Zainara. «Esta rosa solo florece una vez cada luna llena, y se marchita en segundos si la arrancas con manos impuras». Zainara dudó un instante, pero tomó la flor. «¿Y si mis manos no son puras? Entonces esta rosa morirá en tus dedos», dijo Rashid con un tono cargado de algo más que metáfora. La flor no se marchitó. Ambos se miraron, sabiendo que algo acababa de confirmarse, aunque no supieran aún el qué. «Quiero mostrarte algo», dijo él, alejándose por un pasillo que daba al ala norte del palacio. «Algo que solo muy pocos han visto». Zainara lo siguió, sin saber por qué, pero incapaz de resistirse. Caminaron en silencio por un corredor estrecho hasta llegar a una sala cerrada, con 2 enormes puertas de madera tallada. Rashid colocó su palma en el centro de la puerta, y ésta se abrió con un mecanismo oculto. Dentro, el ambiente era distinto. Más frío, más silencioso, como si incluso el aire se negara a hablar. Había vitrinas con objetos antiguos, cofres, espadas, mapas y,
En el centro, un pedestal cubierto por una tela de terciopelo negro. Este lugar fue construido por mi abuelo, el primer sheik del linaje Al-Nur, explicó Rashid. Aquí guardamos los secretos de la sangre y de la traición. Retiró la tela con delicadeza. Debajo había un retrato antiguo, pintado a mano, de una mujer con los mismos ojos que Zainara, mismos labios, misma presencia. ¿Quién es ella?, preguntó Zainara, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus pies. Su nombre era Amina. Fue la amante de mi padre, y según los rumores, madre de una niña que desapareció antes de nacer. Nunca la conocí, pero tú eres idéntica a ella. Zainara dio un paso atrás. El aire era denso. Sus piernas temblaban. ¿Estás diciendo que...? No lo sé todavía. Pero si eres hija de Amina, entonces no solo tienes derecho a ese testamento, tienes derecho a la mitad de todo esto. Zainara no dijo nada. Su corazón latía con fuerza, como si golpeara contra la verdad. Rashid se acercó lentamente. Todo este imperio fue construido con secretos. Pero tú llegaste como una respuesta, o como una amenaza. No soy una amenaza, Rashid. No vine a quitarte nada. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Zainara lo miró. El reflejo de la pintura brillaba en sus ojos. Quiero saber quién soy. El silencio volvió. Solo el sonido lejano del halcón rompía la tensión en el aire. Y mientras Rashid bajaba la mirada, como si también buscara algo perdido dentro de sí, Zainara comprendió que aquel hombre que parecía tenerlo todo, tal vez estaba más perdido que ella. La noche caía sobre Karjan como un velo de terciopelo, envolviendo el palacio en un silencio denso y casi sagrado. El cielo era un mar de estrellas temblorosas, y el desierto respiraba con lentitud bajo la luna creciente. Zainara no podía dormir. Su mente daba vueltas como una tormenta atrapada en una botella. La imagen de la mujer del retrato, Amina, tan parecida a ella que era imposible negarlo, no se le quitaba de la cabeza. Caminaba descalza por los corredores del ala este, guiada por una mezcla de curiosidad y necesidad. Las sombras proyectaban formas inquietantes en las paredes, pero ella no temía. Había algo dentro de ella que se despertaba con cada paso, como si su propia sangre la llevara de regreso a casa. No debería estar aquí, se dijo en voz baja, al llegar a una puerta antigua con inscripciones en árabe clásico. Pero ya es demasiado tarde para retroceder. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la penumbra envolvía todo, pero una leve luz proveniente de una lámpara de aceite iluminaba el interior. Zainara entró, y al hacerlo, el aire cambió. Era más frío, más denso. Olía a incienso viejo, a libros antiguos, a secretos. La habitación era una especie de biblioteca privada. Había estanterías hasta el techo, tapices cubiertos por el polvo de los años, y en el centro, un caballete cubierto con una tela negra. Zainara se acercó lentamente. Su respiración se volvió más rápida. ¿Qué guardas aquí, Rashid?, murmuró, como si temiera despertar algo dormido. Con manos temblorosas, retiró la tela, y entonces lo vio. Un retrato al óleo, grande, vívido. No era Amina, era ella, Zainara, pintada con cada detalle, cada curva, cada expresión, su cabello cayendo como una cascada negra sobre sus hombros desnudos, sus labios entreabiertos, los ojos llenos de una tristeza inexplicable. Pero eso era imposible. Esa pintura tenía por lo menos 20 años. Zainara retrocedió, atónita. ¿Qué clase de juego es este? En ese momento que una voz surgió de las sombras. No es un juego. Era Rashid. Estaba de pie, junto a la entrada, vestido con una túnica de seda azul oscuro. Su rostro era serio, más que nunca. No se movía, solo la miraba. ¿Cómo sabes que estoy aquí?, preguntó ella, aún en shock.
porque sabía que vendrías. Esta sala atrae a quienes tienen algo enterrado, como tú. Zainara señaló la pintura, con el rostro lleno de preguntas. ¿Quién la pintó? ¿Cómo puede existir algo así? Rashid se acercó lentamente. Sus pasos eran silenciosos, como los de un león. Fue mi padre. La pintó obsesivamente durante meses. Decía que soñaba con ella, que la veía en visiones, que su hija vendría a reclamar lo que le fue negado. ¿Su hija? Sí, asintió Rashid. Decía que tenía otra hija, una nacida del amor prohibido con Amina, que no pudo protegerla, que la perdió, que un día volvería. Zainara respiraba con dificultad. Todo dentro de ella temblaba. Pero eso no tiene sentido. Mi madre nunca me habló de él. Siempre fue un misterio. Porque fue obligada a guardar silencio, dijo Rashid. Mi madre descubrió la infidelidad y juró destruir cualquier rastro de Amina y de la hija bastarda. La palabra bastarda resonó como un latigazo en el pecho de Zainara. Entonces, ¿yo soy esa hija? Rashid no respondió de inmediato. Caminó hasta una estantería y sacó una caja pequeña, de madera de nogal, cerrada con un broche de jade. La abrió con cuidado. Dentro había una cadena, y colgando de ella, un colgante con la misma piedra verde que Zainara siempre había llevado en su cuello desde niña. Mi padre te lo dejó. Lo envió con una mujer de confianza a España. Nunca supimos si llegó a ti. Hasta ahora. Zainara tocó el suyo, el que llevaba bajo su vestido. Era idéntico. El silencio se volvió absoluto. Entonces es cierto, susurró ella. Soy hija de un escándalo. Eres hija de un amor que fue más fuerte que el odio, corrigió Rashid. Pero aquí, eso no te protegerá. Zainara levantó la mirada, desafiante. No necesito protección, necesito la verdad. Rashid se acercó aún más, a centímetros de ella. ¿Y si la verdad te destruye? Entonces prefiero arder antes que vivir en la mentira. Hubo un momento, uno que no podía medirse en tiempo, solo en intensidad. Rashid levantó la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos fueron fuego y consuelo. Ella no se apartó. Tú no eres como las demás, susurró él. Eres la rosa que crece en medio del fuego. Ella lo miró con los ojos llenos de dudas y deseo. Y tú, eres el halcón que vuela demasiado alto para ver lo que tiene justo enfrente. Rashid sonrió, pero era una sonrisa triste. Tal vez por eso estoy condenado a perderlo todo. Un golpe seco interrumpió la escena. La puerta se abrió bruscamente. Disculpen la interrupción, dijo una voz fría, masculina. Pero el primo del sheik ha regresado. Zainara se volteó. En la puerta, un hombre alto, de traje occidental y rostro afilado, los miraba con ojos oscuros como la noche. Sultán Faruk los espera, y trae noticias, urgentes. La mañana siguiente amaneció con un aire espeso, cargado de tensión. El cielo sobre Karán no tenía el azul despejado de los días anteriores, sino un gris profundo, como si el propio desierto presintiera que algo estaba por romperse. Zainara despertó inquieta. La noche anterior había sido un torbellino de revelaciones, miradas peligrosas y verdades a medias. El retrato, el colgante, la cercanía con Rashid, la aparición de Faruk, todo se mezclaba en su mente como una tormenta que aún no se desataba del todo. Al salir de su habitación, fue recibida por Amira, una sirvienta joven de ojos grandes e inocentes. Mi señora, el sheik la espera en los establos, dice que es urgente. Zainara frunció el ceño. ¿Establos? ¿Para qué? No lo sé, pero pidió que llevara esto, dijo Amira, entregándole un pañuelo blanco y un cinturón de cuero trenzado. Dice que hoy es el día de la prueba del viento. Zainara, aún confundida, se vistió rápidamente y caminó hacia los establos, ubicados en el límite oriental del palacio,
donde el desierto comenzaba a mostrar su fuerza cruda y salvaje. Rashid estaba ahí, esperando junto a 2 caballos árabes de pelaje oscuro como la noche. Vestía una túnica beige, más simple que de costumbre, y tenía la cabeza cubierta con un turbante blanco. Su rostro, sin embargo, era el mismo, orgulloso, serio, lleno de fuego contenido. «Llegas tarde», le dijo sin mirar directamente. «No sabía que tenía una cita para ser arrastrada por la arena», respondió Zainara con ironía. «No es arena, es destino», contestó él mientras le ofrecía la rienda del caballo más inquieto. «Hoy el viento hablará por nosotros». Zainara lo miró confundida. «¿De qué estás hablando?» «En mi familia hay una tradición», explicó Rashid mientras subía a su caballo. «Toda persona que reclame sangre al Nur debe enfrentar la prueba del viento. No hay papeles ni juicios. Solo el desierto y lo que grita a través del aire». «¿Y si me niego?» Rashid la miró por fin. «Entonces nunca sabrás si realmente perteneces aquí». Zainara apretó los labios. Sabía que no podía huir, no después de todo lo que había descubierto. Subió al caballo con torpeza, pero firmeza. No estaba acostumbrada, pero no pensaba dejar que Rashid lo notara. «Muy bien, halcón. Muéstrame lo que sabes hacer». Ambos cabalgaron hacia el corazón del desierto, alejándose del palacio, de las miradas, de los secretos encerrados entre columnas de mármol. A cada paso, el viento se hacía más fuerte, más impredecible. Pronto, una tormenta de arena comenzó a alzarse en el horizonte como una bestia dorada. «¿Qué es esto, Rashid?», gritó Zainara, cubriéndose el rostro con el pañuelo. «La tormenta no es casualidad, es la señal», respondió él, sin frenar el paso. De pronto, un rugido seco hizo temblar la tierra. El caballo de Zainara se descontroló, y en segundos, ella cayó al suelo con un golpe seco que la dejó sin aliento. La arena la cubría. No veía. No respiraba. «¡Zainara!». Rashid desmontó de un salto, buscándola entre la polvareda. La encontró a unos metros, luchando por levantarse. La levantó en sus brazos sin pensar, protegiéndola con su cuerpo. Sus rostros estaban tan cerca que por un instante solo existía el sonido de sus respiraciones entrecortadas. «¿Estás bien?», susurró él. «Creo que me rompí algo, o todo», bromeó ella, jadeando. «No bromees. El desierto escucha». La tormenta arremetía con fuerza, pero Rashid la abrazaba con firmeza. En ese caos, Zainara sintió que por primera vez no estaba perdida. «¿Y ahora qué?», preguntó temblando. «Ahora sobrevives». Rashid levantó una lona de su alforja y los cubrió a ambos. En la oscuridad improvisada, el calor de sus cuerpos era lo único constante. Zainara sentía cada centímetro de él, su aliento, su pecho, sus brazos, y algo más. Algo que crecía, a pesar del miedo. «¿Siempre es así de salvaje tu prueba del viento?», preguntó con sarcasmo. «Nunca trajo tanta belleza a mis brazos», respondió él, sin apartar la mirada. Los labios de Rashid se acercaron a los de ella. Fue un beso lento, pero inevitable. El viento aullaba afuera, pero adentro solo había fuego. Cuando la tormenta pasó, el cielo se despejó con una claridad que cegaba. Ambos montaron de nuevo, en silencio. El desierto había hablado, y había elegido a Zainara. El sol se alzaba alto sobre el horizonte, pero la temperatura del desierto aún no alcanzaba su punto más feroz. Zainara y Rashid cabalgaban en silencio de regreso al palacio. Ninguno de los dos decía una palabra, y sin embargo, el eco del beso compartido bajo la tormenta seguía retumbando en sus cuerpos como un secreto demasiado intenso para pronunciarse. Zainara no sabía si lo que había sentido era deseo, protección o algo más profundo, pero su corazón latía como si tratara de liberarse de una jaula invisible. A su lado, Rashid mantenía el rostro serio, rígido,
como si luchara contra un deseo que no podía permitirse mostrar. Al llegar a los límites del oasis, Rashid se detuvo de pronto. «Aquí, detente», ordenó. Zainara frenó su caballo, confundida. «¿Qué pasa?» «Aquí fue donde todo comenzó», dijo él, desmontando y señalando una zona arenosa junto a una formación rocosa. «Aquí encontraron el primer mapa que hablaba de Ashmara, y aquí enterraron a los que intentaron robarlo». Zainara frunció el ceño, bajó del caballo y se acercó con cautela. Entre la arena, algo brillaba tenuemente bajo el sol. Se agachó y con sus manos limpió el polvo del objeto semienterrado. Era un anillo, grande, antiguo, con una piedra verde como esmeralda en el centro. Estaba cubierto de inscripciones árabes casi borradas por el tiempo. «¿Qué es esto?», murmuró Zainara, tomándolo entre los dedos. Rashid se arrodilló junto a ella. «Ese anillo perteneció a mi tío, el hermano gemelo de mi padre, el que fue desterrado. Algunos dicen que murió en el desierto, otros que fue traicionado por la misma mujer que amaba». Zainara lo giró en sus dedos, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina. «Hay una inscripción, apenas legible». Rashid se inclinó. «Para mi amada, la que lleva la sangre verdadera», leyó él en voz baja. «Esta piedra es única. Se extraía de una mina que ya no existe. Solo hay 2 en el mundo». Zainara alzó la vista, sorprendida. «¿Y dónde está la otra?» «En tu cuello». Ambos se miraron en un silencio cargado de vértigo. Zainara sostuvo el colgante que siempre había llevado desde niña. La piedra era idéntica. «Entonces este anillo es la prueba de que tu padre no fue un simple amante. Fue un hombre que te quiso dejar su herencia y su historia». Zainara apretó el anillo en su mano, con fuerza. Algo dentro de ella comenzaba a cerrar un ciclo, o a abrir uno más peligroso. «Hay algo más», dijo Rashid, bajando la voz. «Si este anillo ha salido a la luz, alguien más está buscándolo. Y no todos desean que tú seas reconocida como heredera». «¿Quién?» «Farouk». Zainara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué le importaría? Porque él no solo quiere el trono, quiere destruir todo lo que mi padre dejó. Y si tú te interpones, él no dudará en hacerte daño. Antes de que Zainara pudiera responder, un jinete se acercó a toda velocidad desde el palacio. Era uno de los mensajeros del consejo. «Sheikh Rashid, se le requiere de inmediato en la sala del trono. Hay noticias urgentes desde la frontera norte». Rashid se incorporó, tenso. «Regresa tú sola. Ve con Amira y quédate en tu habitación. No hables con nadie hasta que yo regrese». «No soy una niña, Rashid», protestó Zainara. «Si esto me involucra, quiero saber. Te lo prometo, te diré todo. Pero ahora, necesito mantenerte a salvo». Zainara lo miró fijamente. Por un momento quiso pelear, gritar, correr tras él, pero algo en sus ojos, esa mezcla de miedo y fuerza, la hizo ceder. «Está bien, pero no tardes». Rashid montó su caballo y se alejó a galope. La arena volvió a levantar su velo, tragándoselo poco a poco. Zainara miró el anillo por última vez. Y sin pensarlo, se lo colocó en el dedo anular. La piedra brilló con un destello inesperado, breve, casi mágico, y en ese momento, una figura surgió entre las palmeras. «Vaya, vaya, qué hallazgo tan oportuno», dijo Farouk, con una sonrisa calculada. «El desierto sí que sabe premiar a las mujeres hermosas». Zainara se tensó. Ocultó la mano con el anillo detrás de su vestido. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntaba lo mismo de ti, aunque parece que el destino nos tenía preparada esta coincidencia. Farouk se acercó lentamente, sin dejar de sonreír. Sus ojos oscuros la recorrían con una mezcla de deseo y sospecha. «¿Ese anillo, lo encontraste tú sola?» «No sé de qué hablas». «No te preocupes, no pienso acusarte. Pero sabes, Zainara,
Hay cosas que es mejor no desenterrar. Y sin embargo, lo desenterré. Farouk se inclinó hacia ella, casi susurrando. Solo ten cuidado. Las piedras que brillan demasiado suelen atraer serpientes. Zainara lo sostuvo con la mirada. Y por primera vez, sintió el verdadero peligro del palacio. No eran las tormentas, ni los secretos. Era la ambición. La noche llegó con rapidez, envolviendo el palacio en un manto de sombras que parecían moverse por voluntad propia. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Hasta las lámparas parecían temer encenderse por completo. Algo, en el aire, se sentía distinto, cargado, peligroso. Zainara se encontraba en su habitación, sentada frente al espejo. Su reflejo la observaba con una mezcla de cansancio y desafío. Aún llevaba el anillo que había encontrado en el desierto, y lo giraba entre los dedos una y otra vez. Sentía que algo dentro de ella había cambiado desde que lo usó, como si su sangre ahora llevara una verdad que no podía callar. Amira entró sin anunciarse, nerviosa. «Mi señora, acaban de anunciar una cena de honor en el salón principal. El consejo entero estará presente. También, el primo del sheik». «¿Farouk?» «Sí. Él la pidió específicamente como invitada». Zainara sintió un escalofrío que no era del todo desagradable. Farouk era peligroso, sí, pero también fascinante. Un hombre que sabía jugar con palabras, con miradas y con veneno. Minutos después, bajó por las escaleras con un vestido de seda negra, entallado, con bordados plateados que relucían a cada paso. Sus ojos verdes, delineados con col, brillaban como joyas ocultas bajo el misterio. Cuando entró al salón, todos los ojos se volvieron hacia ella, y entre ellos, los de Farouk. Él la recibió con una copa en la mano, elegante, encantador, con esa sonrisa que prometía peligro. Zainara, luces como un eclipse, hermosa, pero capaz de oscurecerlo todo. «Y tú, como siempre, tan listo para elogiar como para morder», respondió ella, sin dejarse intimidar. «Yo solo muerdo si me lo piden», contestó él, acercándose un poco más. «Me preguntaba si ya decidiste de qué lado estás». «¿De qué lado?» Farouk se inclinó a su oído, con voz baja y sedosa. «¿Del que quiere preservar el legado, o del que quiere destruirlo con emociones?» Zainara dio un paso atrás. «¿Y tú qué quieres, Farouk?» «Quiero lo que me pertenece, lo que debería haber sido mío desde el principio», le ofreció la copa de vino. «Y quizás lo que aún no sabe que también me pertenece». Zainara no aceptó la copa. «No soy propiedad de nadie, pero podría ser reina, conmigo». Antes de que pudiera responder, las puertas del salón se abrieron con fuerza. Rashid apareció, con el rostro endurecido y los ropajes aún llenos de polvo. Venía directo del consejo de guerra en la frontera. Sus ojos encontraron los de Zainara, y luego, los de Farouk. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz fría. «Solo una cena en tu honor, primo», dijo Farouk con tono tranquilo. «La familia debe reunirse de vez en cuando, ¿no es así? ¿Y qué papel juega ella en esta familia?», dijo Rashid, mirando a Zainara. Ella sostuvo la mirada sin titubear. «Uno que aún estoy descubriendo». El ambiente se volvió tenso. El consejo observaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Rashid avanzó hasta estar frente a ella. «Necesito hablar contigo, en privado». «Claro», respondió ella, sin mirarlo. Salieron al patio interior. La luna brillaba alta, y la fuente en el centro parecía más agitada que de costumbre. «¿Qué estabas haciendo con él?». «No tengo que explicarte mis movimientos», contestó Zainara, firme. «Me dejaste sola. Él apareció. Él es peligroso. Está usando tu historia para manipularte». «¿Y tú no?». Rashid se quedó en silencio. «Zainara, no puedes confiar en él». «¿Y en ti sí?». Él se acercó desesperado. «Yo no te mentí.
Solo estoy intentando protegerte. Entonces empieza por confiar en mí. No soy una niña, ni tu propiedad. Por un instante, solo el sonido del agua llenó el vacío entre ellos. Luego, Rashid habló, más tranquilo. Encontramos un documento. Es una carta dirigida a Amina, firmada por mi padre. En ella, reconoce a su hermano como el verdadero heredero. Zainara lo miró con ojos abiertos. ¿Qué significa eso? Que si el consejo lo acepta, tú tienes derecho legítimo al trono. ¿Y eso te molesta? Eso me hace temer por ti, porque si eso se filtra, Farouk no solo va a querer alejarte, va a querer destruirte. Zainara respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Estaba en medio de una guerra, y aún no sabía si era la pieza más valiosa o la más frágil. La luna había comenzado a elevarse sobre las arenas de Karjan, redonda, intensa, teñida de un rojo profundo como si sangrara desde el cielo. En el palacio, los sirvientes corrían preparando la ceremonia ancestral conocida como la Noche de la Luna Escarlata, una tradición que se realizaba solo una vez cada década, cuando el firmamento se teñía de ese tono profético y las historias del pasado eran invocadas con fuego, danza y música sagrada. Zainara estaba en su habitación, vestida con un atuendo especial para la ocasión, una túnica de gasa púrpura con transparencias sutiles, adornada con bordados en hilos de oro y esmeraldas incrustadas. Amira, con las manos temblorosas, peinaba su largo cabello suelto, decorándolo con pequeñas flores secas del desierto. ¿Estás segura de querer presentarte esta noche?, preguntó la sirvienta en voz baja. El consejo aún no te ha reconocido oficialmente, y tu presencia puede ser vista como un desafío. Es justo eso lo que quiero, respondió Zainara, sin vacilar. Estoy cansada de esperar a que los demás decidan por mí. Si mi sangre es real, entonces esta noche lo sabrán todos. Amira bajó la mirada, asustada, pero no dijo más. En el gran patio del palacio, la ceremonia comenzaba. Se habían encendido cientos de antorchas alrededor de una enorme plataforma circular de piedra, donde bailarinas profesionales, cubiertas en velos y joyas, daban inicio a la danza ritual. Tambores ancestrales marcaban el ritmo de una coreografía que hablaba de renacimiento, traición y poder. Los miembros del consejo estaban sentados en semicírculo, vestidos con túnicas formales. Rashid, en el centro, vestía de negro con detalles en rojo oscuro. Su mirada buscaba a Zainara entre la multitud, tensa, como si algo dentro de él presintiera que aquella noche cambiaría todo. Y entonces, ella apareció. Caminó entre las columnas, erguida, con los ojos fijos en el altar central. Un susurro colectivo se levantó entre los presentes. Algunos admiraban su belleza, otros murmuraban sobre su osadía. Farouk, desde su lugar a la derecha del consejo, se inclinó hacia un anciano y dijo con una sonrisa: «Es un espectáculo digno de una reina, ¿no le parece?». El anciano no respondió, pero sus ojos no se apartaban de la figura de Zainara. La joven subió a la plataforma sin pedir permiso. Los músicos detuvieron la melodía. Todos esperaban una orden para echarla. Pero Rashid, de pie, levantó una mano. «Déjenla. Esta noche, el destino hablará». Zainara respiró hondo y empezó a bailar. Sus movimientos eran firmes, intensos, hipnóticos. No había coreografía marcada, sino una conexión ancestral, visceral, entre su cuerpo y la tierra bajo sus pies. Su cabello se agitaba con el viento caliente, su vestido ondeaba como llamas violetas. Cada giro, cada gesto, era un acto de desafío, pero también de entrega. «Esa es la danza de Amina», murmuró uno de los ancianos del consejo. «Nadie la ha bailado desde su desaparición». Farouk apretó los puños. Rashid no podía apartar los ojos de ella. En cada movimiento, veía a su pasado mezclarse con su futuro. Y por un instante, lo supo. Estaba enamorado. Al terminar la danza, Zainara cayó de rodillas al centro del círculo.
Respiraba agitada, sudaba, pero su rostro era de orgullo. «Mi nombre es Ainara Al-Hamid», dijo en voz alta. «Hija de la mujer que fue borrada de esta historia, portadora de la sangre que ustedes se negaron a reconocer. Esta noche no pido permiso. Reclamo mi lugar». El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Farouk se levantó con lentitud. «Qué conmovedor. Pero lo que tienes de pasión, te falta de prudencia. Nadie puede autoproclamarse heredera sin las pruebas necesarias. Y tú, querida, lo único que has traído son rumores y bailes». Zainara se puso de pie, con el rostro alzado. «Entonces míralo tú mismo». Sacó el anillo del desierto y lo alzó, girándolo para que la luz de las antorchas hiciera brillar la piedra verde. Un murmullo creció entre el consejo. Uno de los ancianos se levantó, cruzó el círculo y examinó el anillo con una lupa de oro. Sus ojos se agrandaron. «Es auténtico. Las marcas coinciden con el sello del hermano gemelo del gran sheik. Es una reliquia perdida. Este anillo solo puede estar en manos de su descendiente directa». Farouk intentó protestar, pero Rashid se adelantó. «La sangre no puede ocultarse con palabras, primo. Esta noche, el desierto ha hablado». Zainara cerró la mano, guardando el anillo. «Ahora saben quién soy. Les toca decidir si aceptan lo que ya es inevitable». Se dio media vuelta y bajó del altar, pero antes de desaparecer entre las columnas, Farouk gritó: «Aún falta la prueba de lealtad. El testamento requiere algo más que sangre, exige sacrificio». Zainara se detuvo, sin voltearse. «Estoy dispuesta, siempre que los demás también lo estén. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios». El amanecer llegó con un silencio extraño al palacio Al-Nur. El aire del desierto estaba quieto, casi como si contuviera la respiración. En la habitación de Zainara, el ambiente también era denso. No por calor, sino por las preguntas que ahora comenzaban a apretarle el pecho como un corsé invisible. Frente a ella, sobre la mesa de ébano, estaban los documentos que el consejo había comenzado a liberar tras la ceremonia de la noche anterior. Antiguos manuscritos, retratos de archivo, registros de linaje, y una copia descolorida de una carta firmada por el gran Sheikh Khalid, el padre de Rashid. La carta hablaba de una mujer, una que había sido su gran amor, su obsesión y su ruina, Amina. «Mi sangre no puede negar lo que mi corazón siempre supo», leyó Zainara en voz baja. «Amina llevó dentro de ella a la continuación de un linaje olvidado, aquel que mi madre quiso enterrar, pero que el destino siempre se encargará de resucitar». Zainara cerró los ojos. Amina. Aquel nombre ya no era solo una figura del pasado, un mito, un fantasma. Era real. Era carne de su carne. Bajó a los archivos reales. El lugar era oscuro, protegido por guardianes silenciosos y códices de miles de páginas. Un anciano bibliotecario, ciego de un ojo y silencioso como una piedra, la guió hacia una sala cerrada con llave. «Usted no debería entrar aquí sin permiso del consejo», susurró él, sin atreverse a mirarla directamente. «Yo no necesito permiso», respondió Zainara con calma. «Estoy buscando a mi madre». El viejo la miró fijamente por un segundo. Luego, sin decir más, abrió la puerta. Dentro, una galería de retratos colgaba de las paredes. Todos miembros antiguos de la familia real. Hombres severos, mujeres orgullosas, niños con coronas demasiado pesadas. Pero al fondo, en la última esquina, cubierta por un velo de lino blanco, estaba ella. Zainara levantó el velo, y ahí estaba, Amina, una mujer de cabello negro azabache, ojos verdes penetrantes y labios como pétalos recién abiertos. No era un retrato oficial, era íntimo, pintado con devoción. Ella estaba sentada en un balcón, mirando al desierto, con un pañuelo rojo en la mano y una expresión de tristeza infinita. Zainara sintió que las piernas le flaqueaban.
Se sostuvo de la pared y tragó saliva. Era como mirarse en un espejo, pero con la distancia de una vida que no le pertenecía. «Tú eras real», murmuró, «y estás aquí, en cada parte de mí». De pronto, una figura apareció a su lado. «Nunca pensé que volvería a ver ese retrato colgado», dijo Rashid con voz baja. Zainara no se giró. «¿Tú lo colgaste?» «Lo encontré guardado en un baúl. Mi madre lo había mandado destruir, pero no pude hacerlo. No después de ver tus ojos por primera vez». «¿Qué pasó entre ella y tu padre?» Rashid dio unos pasos hasta colocarse junto a ella, también mirando el cuadro. «Mi padre era un hombre dividido, entre su deber y su corazón. Amina fue la única mujer que lo hizo tambalear. Lo amó, pero también lo desafió. Cuando mi madre descubrió la relación, todo se volvió caos. Hubo amenazas, traiciones, y luego, silencio. Amina desapareció una noche sin dejar rastro. ¿Y mi madre? ¿Ella sabía que estaba embarazada? Sí, pero tenía miedo. Mi madre había jurado que la castigaría si volvía. Se fue, para protegerte». Zainara apretó los puños. Su madre había vivido escondida, en el anonimato, para que ella tuviera una oportunidad. Y aún así, el destino la había traído de vuelta al mismo lugar que su madre había huido. «No voy a esconderme. No voy a callarme. No voy a desaparecer como ella». Rashid la miró. «Nadie espera que lo hagas». «¿Y tú? ¿Qué esperas de mí?» Él guardó silencio por un momento. «La verdad, no lo sé. Solo sé que si estás aquí, es porque el desierto aún no ha terminado de escribir su historia contigo». En ese momento, un mensajero entró corriendo. «Señor, una figura encapuchada ha entrado a las cámaras del consejo. Los documentos han sido alterados». Zainara y Rashid se miraron. Ambos corrieron por los pasillos hasta llegar a la cámara principal. El lugar estaba revuelto. Papeles por el suelo, estanterías abiertas y un pergamino, completamente quemado. Es el documento que contenía la firma original de Khalid, reconociendo al hermano como heredero, gritó uno de los consejeros. Farouk entró con calma por una de las puertas laterales. «Qué lástima», justo cuando todo comenzaba a ponerse interesante. Zainara lo enfrentó. «¿Fuiste tú?» «¿Yo? ¿Por qué haría algo tan vulgar? No tengo necesidad de destruir lo que no existe». «Mientes». «Prueba que lo hago», dijo él, encogiéndose de hombros. «Sin ese documento, solo tienes palabras. Y un anillo que podría haber sido muy bien falsificado». Rashid se lanzó hacia él, furioso, pero fue detenido por los guardias. Zainara sintió que el mundo se le desmoronaba. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por demostrar, se estaba esfumando en humo. Pero entonces, algo brilló en su mente. Un detalle. Una posibilidad. «No todo estaba en ese documento», dijo en voz alta. «Mi madre dejó un diario. Está escondido. Nadie más lo conoce. Si lo encuentro, será suficiente». Farouk la miró con burla. «¿Un diario? ¿Palabras de una mujer muerta?» Zainara alzó la cabeza. «A veces, los muertos son los únicos que dicen la verdad». La noche había caído con un silencio extraño sobre el palacio Al-Nur. Después del escándalo por la destrucción del documento, el consejo se disolvió entre murmullos, teorías y miedo. Nadie sabía cómo reaccionar. El equilibrio de poder pendía de un hilo invisible, y en ese hilo, Zainara caminaba sola. O al menos eso creía. En su habitación, encendió una lámpara de aceite y se sentó frente al retrato de Amina que había traído consigo desde los archivos. Lo miraba como si esperara que los ojos de su madre, pintados en silencio hace más de 20 años, de pronto le dijeran qué hacer. «¿Dónde lo escondiste, mamá?», susurró. «Si me dejaste pistas, prométeme que no fueron en clave. No soy tan buena como tú para esto». Una brisa leve movió las cortinas, y Zainara se volvió. La puerta estaba abierta. «No deberías andar sola», dijo Rashid desde la entrada.
Zainara soltó el pincel que usaba para limpiar ojetes de madeira do cuadro. ¿Y tú deberías entrar sin anunciarte? Lo haré las veces que sea necesario si eso significa evitar que te maten. Zainara frunció el ceño, cansada de que todo girara alrededor de protegerla como si fuera una reliquia. No necesito una sombra. Necesito respuestas. Y yo quiero ayudarte a encontrarlas. Él cerró la puerta y se acercó. La tensión entre ellos se sentía como un trueno que nunca terminaba de caer. Ella lo miró directo a los ojos. No sé si puedo confiar en ti, Rashid. ¿Por qué no? Porque cuando estoy contigo, no pienso con claridad. Hubo un silencio cargado. El tipo de silencio que en el desierto antecede a una tormenta. Rashid se inclinó levemente, la voz casi apagada. Yo tampoco. Zainara se giró, dándole la espalda. Se abrazó a sí misma. Sentía el corazón saltarle en el pecho, pero no por miedo. Era peor. Era deseo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Esto? Tú y yo. Rashid se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaban. La envolvió con sus brazos, sin presionarla, solo permitiendo que ella sintiera su calor. No puedo prometerte que esto terminará bien, pero sí sé que desde que llegaste, el mundo cambió para mí. Zainara se dio la vuelta lentamente. Sus manos rozaron el pecho de Rashid. Él la miraba con una mezcla de devoción, culpa y pasión, una pasión tan contenida que dolía. Y entonces, lo inevitable sucedió. Se besaron, pero no fue un beso cualquiera. Fue un beso profundo, con años de historia enterrada, con el miedo de un linaje prohibido, con la furia de haber esperado demasiado. Fue un beso que sabía a arena, a vino, a lágrimas contenidas. Pero justo cuando parecía que nada más existía, Zainara se separó. No podemos. ¿Y si somos hermanos? Rashid se quedó helado. Aún no hay pruebas, pero si lo somos, entonces esto es un pecado, un error, y no lo quiero. ¿Y si no lo somos? Zainara lo miró. Su rostro era un mapa de emociones. Entonces será amor, pero hasta que lo sepamos, no puede volver a pasar. Rashid asintió, pero no dijo nada. Salió de la habitación en silencio, y cuando cerró la puerta detrás de él, Zainara cayó sobre su cama, con lágrimas en los ojos, no por el beso, sino por el miedo de que fuera el último. La mañana siguiente fue distinta a todas. El palacio amaneció con una calma sospechosa, como si el viento mismo hubiera decidido guardar silencio. El desierto, por primera vez, no rugía, solo observaba, como si supiera que aquel día sería decisivo. Zainara no había dormido. Su mente no dejaba de repetir el beso, las palabras, la posibilidad prohibida de un amor que tal vez no debía florecer, pero más fuerte que el deseo, era la necesidad de la verdad. Tenía que saber, tenía que encontrar algo más concreto que rumores, anillos y recuerdos. Decidida, fue nuevamente al retrato de Amina. Esta vez no lo miró con nostalgia, lo miró como una arqueóloga de su propia historia. Sus dedos recorrieron el marco antiguo, buscando grietas, marcas, algo, y entonces lo sintió. Una hendidura, casi imperceptible, en la parte inferior. Forzó con cuidado, y un compartimiento oculto se abrió. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta. Papel grueso, tinta azulada, aroma a mirra antigua. Zainara la desdobló con manos temblorosas, pero antes de que pudiera leerla, alguien golpeó la puerta. Zainara, ¿puedo pasar? Era Faruk. Zainara escondió rápidamente la carta bajo una manta y se giró, fingiendo calma. Claro. Faruk entró, impecable como siempre, con una flor en la mano. Una flor del desierto. Pequeña, resistente y venenosa. No quise interrumpir. Solo quería darte esto. La flor más rara del oasis. Como tú. ¿También eres botánico ahora? He aprendido a estudiar aquello que deseo, y tú me pareces fascinante.
Zainara lo miró con desconfianza. Sabía que detrás de cada palabra de Faruk había un propósito. ¿Qué quieres realmente? Faruk se acercó con lentitud, como un escorpión seductor. Quiero ayudarte. Quiero darte lo que nadie más puede, la prueba que buscas. La verdad que Rashid jamás se atreverá a contarte. ¿Qué estás diciendo? Encontré una carta, no una cualquiera. Una carta escrita por el propio Khalid, dirigida a su esposa. En ella, confiesa que Amina nunca estuvo embarazada. Zainara se quedó en silencio. Sentía que le habían metido una daga en el estómago. Eso es mentira. Es un documento sellado. Lo tengo en mis aposentos. Puedes leerlo tú misma. ¿Y por qué no lo presentaste al consejo? Porque me interesa más que confíes en mí, no en ellos. ¿Y qué quieres a cambio? Faruk la miró fijamente. Solo tu alianza, tu silencio y, quizás, tu compañía. Zainara lo fulminó con la mirada. Nunca vendería mi verdad por un asiento en tu trono. Entonces prepárate, dijo él con frialdad. Porque si las pruebas desaparecen, lo único que quedará será lo que yo diga. Faruk se marchó, dejando en el aire un perfume fuerte y una amenaza aún más fuerte. Zainara cerró la puerta y sacó la carta que había encontrado. La abrió. Leyó cada línea con los ojos llenos de lágrimas. Era de Amina. Una carta dirigida a su hija, escrita poco antes de huir del palacio. Mi pequeña Laila, si algún día encuentras esto, significa que volviste a donde todo comenzó. Perdóname por no haberte contado todo. Te oculté tu origen para protegerte. Sí, eres hija de sangre real, hija de amor verdadero. No de Khalid, sino de su hermano gemelo, Amir. Él fue mi verdadero amor. Khalid me obligó a callar, pero yo no podía amar a un hombre que solo conocía el poder. Tu padre murió defendiendo mi honor. Y tú, eres todo lo que me queda de él. Zainara soltó un suspiro entrecortado. Lágrimas corrían por sus mejillas. Aquello lo cambiaba todo. Entonces Rashid no puede ser mi hermano. La carta caía de sus manos justo cuando alguien golpeó de nuevo. Esta vez era Rashid. Necesito hablar contigo. Es urgente. Zainara abrió. Él le tracía algo nas maus, una copia rasgada, medio queimada, da suposta carta que Faruk alegaba ter de Khalid. Lo encontré en las cenizas del archivo. Faruk lo falsificó. La carta que supuestamente lo desmiente fue fabricada. Zainara lo miró, os olhos vermelhos por chorar, mas con brillo de revelación. Y yo encontré la verdad. ¿Qué? Ella le extendió a carta de Amina. Rashid la leyó en silencio, línea por línea. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro de alivio. Idor. Entonces, no somos hermanos. Zainara soltó una risada nervosa, entre lágrimas. ¿Y ahora qué somos? Rashid la miró. Lo que decidamos ser, pero sin miedo. El palacio entero despertó agitado aquella mañana. Los rumores se extendían más rápido que el viento. Zainara había encontrado la carta definitiva, la prueba irrefutable de que era hija de Amir, el hermano gemelo de Khalid. Que no tenía lazos de sangre con Rashid, que no era una impostora, pero para algunos, esa verdad era una amenaza. El consejo se reunió de emergencia, a puerta cerrada. Rashid no fue invitado. Zainara, menos. Faruk, en cambio, presidía la sesión con una calma venenosa. Mientras tanto, Zainara miraba desde lo alto de su balcón las torres del palacio, los tejados de oro, oía los ecos de los tambores de la guardia y sentía que todo podía derrumbarse de un momento a otro. No confían en ti, dijo Rashid, entrando sin anunciarse. El consejo está dividido. Algunos te creen, pero muchos otros temen lo que representas. La verdad no debería dar miedo, respondió Zainara. En este lugar, la verdad es más peligrosa que una espada. Zainara se giró para enfrentarlo. Por primera vez, su voz temblaba.
¿Y tú? ¿Vas a luchar por mí? Lo haría, si tú me dejaras. Zainara lo miró con dolor. Si te quedas a mi lado van a decir que todo esto fue por ti, que me usaste, que soy tu títere. ¿Y si me voy? Entonces dirán que no significo nada para ti. Rashid respiró hondo. Dio un paso hacia ella, pero esta vez no la tocó. Entonces dime, Zainara, ¿qué hacemos? Nos separamos, dijo ella con la voz quebrada. Solo por ahora. Horas después, el decreto fue anunciado, por orden del Consejo, y para proteger el equilibrio de Karhan, Zainara sería exiliada temporalmente hasta que se realizara una revisión formal de su linaje. No la acusaban directamente, pero la alejaban del palacio y del trono. Fue escoltada por 4 guardias a una caravana que la llevaría a las montañas de Salma, al norte. Un lugar solitario, aislado, habitado apenas por monjes y eremitas. Un destierro silencioso, disfrazado de medida preventiva. Amira lloraba al verla partir. Volveré, prometió Zainara. No importa cuánto intenten alejarme. Este desierto me pertenece tanto como a ellos. Ten cuidado con lo que sueñas, mi señora. Los sueños también pueden arder. Rashid no apareció, pero dejó algo para ella. Un anillo negro, sin piedra, con la inscripción: Cuando el viento cambie, volveré por ti. Ya en la montaña, Zainara fue recibida por una figura enigmática, una mujer mayor, de túnica color vino y cabello trenzado en hilos de plata. Tenía los ojos profundos pero firmes. Su nombre era Soraya, una sacerdotisa del linaje de los sabios olvidados. ¿Eres tú la hija de Amina? Zainara asintió. Entonces el desierto aún tiene esperanzas, murmuró Soraya. Ven. Hay cosas que tu madre no te alcanzó a enseñar. Los días en el exilio eran duros, pero purificadores. En las noches, Zainara lloraba, pero también escribía. Recordaba cada palabra de la carta, cada paso de su madre, cada mirada de Rashid, y cada vez que el viento silbaba entre las piedras, juraba que volvería. En las alturas silenciosas de las montañas de Salma, donde el viento golpea como cuchillas invisibles y el sol apenas se atreve a calentar, Zainara se había transformado. Ya no era la joven que llegó con el alma herida, era otra, más fuerte, más consciente de su sangre, de su historia y del peso que llevaba en los hombros. Con Soraya a su lado, había aprendido a leer antiguos códices, a meditar con el cuerpo en completo silencio, a conectar con las leyendas que hablaban del origen de Karhan y de las mujeres que lo habían salvado del olvido más de una vez. Tu madre no solo era una mujer bella, decía Soraya, mientras vertía agua de rosa sobre un cuenco de piedra. Era una guardiana, portadora del conocimiento de las líneas ocultas, aquellas que nunca fueron escritas por hombres. ¿Y por qué nadie lo sabe? Porque el poder teme a las mujeres que recuerdan, y tú, Zainara, estás recordando. Una noche, mientras rezaba en el círculo de fuego, una tormenta de arena llegó a las montañas. No era normal, ni natural, traía algo dentro. Al día siguiente, uno de los monjes entregó a Zainara una carta sellada con cera negra. La abrió de inmediato. Zainara, el consejo ha sido corrompido. Faruk ha convencido a los sabios de proclamarlo sucesor en ausencia de legítimos herederos. La ceremonia será en 3 días. No estaré presente. Me han exiliado del consejo por defenderte. Si aún tienes fuerza, vuelve. Rashid. El corazón de Zainara se encendió. La carta era clara. No solo la estaban borrando del linaje, también estaban silenciando a Rashid. Y ahora, Faruk tendría el trono. No podía permitirlo. Esa misma noche, se presentó ante Soraya. «¿Tengo que regresar?» «Lo sabía», respondió la mujer sin sorpresa. «Pero debes hacerlo como lo que eres, no como lo que fuiste». Zainara bajó la cabeza. «¿Y qué soy?» Soraya la tomó de las manos y colocó sobre su frente un velo bordado con símbolos antiguos.
La rosa del desierto, aquella que florece en la arena cuando nadie más se atreve. Al amanecer, una caravana de comerciantes cruzaba hacia el sur. Nadie notó a la figura encapuchada que viajaba entre ellos. Nadie, excepto un muchacho que tocaba laúd y que le susurró: «¿Tú eres la que dicen que desafió al sheik y sobrevivió?» Zainara lo miró, y con una sonrisa casi imperceptible, respondió: «No. Soy la que va a recuperar lo que es suyo». El regreso a Karjan fue silencioso. No cruzó por las puertas principales. Se adentró por los viejos túneles de agua que su madre le había descrito en su diario. Emergió como una sombra dentro del palacio. La noche anterior a la ceremonia de sucesión, los salones estaban repletos de invitados. La élite de Karjan, los emisarios de los países vecinos, comerciantes influyentes, miembros del consejo, todos estaban presentes para ver a Farouk ser coronado. Y justo cuando él subía los escalones hacia el altar dorado, con su capa escarlata ondeando como una serpiente, una voz cortó el aire: «Detengan esta farsa». Todos se giraron. Allí estaba ella, vestida con una túnica azul noche, bordada con símbolos que solo los más ancianos reconocerían. El cabello suelto, los ojos brillando. Una presencia que hacía que el tiempo se detuviera. Farouk ficou branco. Rashid, ao vela, levantóse de súbito. «Zainara, no estoy muerta ni desterrada, estoy aquí, y traigo la prueba de que este linaje no es tuyo, Farouk, ni por sangre, ni por historia. No puedes probarlo. Entonces que hablen los sabios». Zainara sacó un rollo de tela y lo desplegó. «Este es el mapa original del sello de Amir, el mismo que aparece en mi anillo, y esta es la marca que lo acompaña. Solo la rosa del desierto puede revelarla». Colocó el anillo sobre la piedra del altar. Una chispa de luz emergió. Las runas grabadas sobre el mármol se encendieron. El consejo entero se levantó. Algunos se arrodillaron. Otros lloraron. Farouk, desesperado, se lanzó hacia ella. «Maldita», pero Rashid lo detuvo, sujetándolo por el cuello de la túnica. «Tu reinado terminó antes de comenzar». El silencio fue sepulcral, y entonces los tambores reales comenzaron a sonar. Zainara, con la mirada al frente, respiró por primera vez como lo que ahora era, no una huésped, sino la heredera legítima. El sol nacía con fuerza sobre las arenas doradas de Karjan, pero dentro del palacio Al-Nur, el aire seguía espeso, denso de intrigas, tensión y expectativas. El retorno de Zainara había sacudido las columnas invisibles del poder. Su acto frente al consejo, la reactivación del sello antiguo sobre el altar y la humillación pública de Farouk habían cambiado el curso de la historia, pero no la habían resuelto. Rashid la observaba desde el balcón norte. Ella caminaba por los jardines internos como una reina, aunque aún no usara corona. Su porte era distinto. Había una fuerza nueva en su mirada, una convicción profunda que antes no tenía. Y sin embargo, sus ojos también cargaban una tristeza que él no sabía cómo aliviar. «No es fácil volver del exilio», dijo Rashid, apareciendo junto a ella. «A veces uno regresa con más cicatrices que certezas. Las cicatrices también son coronas, si sabes llevarlas», respondió Zainara sin mirarlo. «¿Y tú? ¿Qué llevas ahora?» «Un corazón más viejo, y más tuyo». Ella sonrió apenas, pero no se detuvo. «¿Qué pasa con Farouk?» «Está preso, pero no por mucho. Su familia tiene influencias en las cortes vecinas. Si no lo enfrentamos con pruebas definitivas, podría volver. Entonces hay que encontrar esas pruebas, las verdaderas, las que están enterradas». Rashid frunció el ceño. «¿Enterradas dónde?» «Mi madre lo escribió en su diario. Lo que los hombres no ven, la tierra guarda. Hay algo más. Algo que Amina escondió fuera del palacio. Algo que puede cerrar esta historia de una vez por todas». Esa misma tarde, Rashid y Zainara partieron en secreto hacia las antiguas ruinas de Ahmara, donde años atrás
se habían hallado los primeros documentos del linaje perdido. Cabalgaron sin escoltas, sin testigos. Solo ellos, el viento del desierto y una historia que aún respiraba entre las dunas. Al llegar, el lugar estaba silencioso. Piedras antiguas cubiertas de arena, columnas derrumbadas, una energía sagrada que vibraba en el aire. Aquí fue donde encontré el anillo, dijo Zainara. Y aquí es donde vamos a terminar de desenterrar la verdad. Comenzaron a excavar cerca de una piedra marcada con una rosa esculpida. Usaron sus propias manos, hasta que los dedos sangraron, y entonces, bajo una capa de barro seco, hallaron una caja de madera sellada con cera antigua. Zainara la tomó entre las manos. Esto no es solo una prueba, es un legado. La abrieron. Dentro, había un documento firmado por Amir al-Nur y Amina, un acta de unión, un juramento sellado por los sabios de Ahmara. La hoja aún conservaba la tinta viva, como si esperara este momento desde hace décadas. También había un pequeño pañuelo bordado con las iniciales L+A, Laila Amir, el verdadero nombre de Zainara. Esta es la prueba, esta es mi raíz, y con esto, nadie podrá callarme. Rashid la abrazó sin decir palabra. No hacía falta, el desierto entero era testigo. De regreso al palacio, presentaron el acta ante el consejo. Los ancianos la leyeron con solemnidad. La voz del más antiguo de todos, el sabio Abdul Rahim, tembló al hablar. Esta es la verdad que nos ocultaron. Esta es la herencia que el viento protegió. Hoy, por fin, la sangre habla, y el desierto escucha. Faruk fue llevado a juicio real. Su traición, falsificaciones e intento de usurpación fueron reconocidos públicamente. Muchos de los que lo apoyaban guardaron silencio. Otros pidieron disculpas. Zainara no buscó venganza. Buscó justicia, y la obtuvo. Karhan amaneció con un aire distinto. Las banderas en lo alto del Palacio al-Nur ondeaban con una fuerza renovada, como si el mismo viento estuviera celebrando. Los comerciantes en los bazares, los niños en los patios, los sabios en sus salas y hasta los muros antiguos, murmuraban un solo nombre: Zainara. La rosa del desierto había regresado, y ahora, con pruebas, con historia y con dignidad, era reconocida como la verdadera heredera. En la gran sala del consejo, repleta de dignatarios, consejeros, soldados e invitados de tierras lejanas, la atmósfera era solemne. Los sabios se levantaron uno a uno para leer el acta de reconocimiento oficial. Por derecho de sangre, por juramento sellado y por voluntad ancestral, reconocemos a Zainara al-Hamid, hija legítima de Amir al-Nur y de Amina de Ahmara, como heredera del linaje perdido y guardiana de la memoria de Karán, declaró el sabio Abdul Rahim, con voz firme y temblorosa a la vez. Zainara, vestida con una túnica azul profundo, con bordados en hilo de oro y el anillo de su padre brillando en su mano, permanecía de pie frente al consejo. No bajó la cabeza, no tembló. Sus ojos, verdes como oasis escondido, estaban fijos en una sola persona entre la multitud: Rashid. Él se encontraba al fondo del salón, callado, pero con el corazón expuesto en el rostro. No aplaudía, no sonreía, pero en sus ojos se leía todo: orgullo, amor, esperanza y miedo. Al final del acto, cuando los asistentes comenzaron a dispersarse, Zainara caminó directamente hacia él. No hubo formalidades. No hubo testigos que importaran. ¿Y ahora qué, Rashid?, preguntó ella en voz baja. Ahora, nos toca decidir si vivimos con miedo o con amor. Zainara entrecerró los ojos. El amor es peligroso. Pero tú me enseñaste que vale la pena arriesgarlo todo. Ella respiró hondo. Temí tanto. Temí que fueras mi hermano. Temí lo que sentía por ti. Temí que todo fuera una mentira. Y yo temí perderte, incluso si eso significaba no tenerte nunca. Pero ya no hay mentiras, ni miedos, agregó él. Zainara dio un paso hacia él.
Rashid la sostuvo con la mirada, como si aún no pudiera creer que ella estuviera ahí, frente a él, libre, y entonces, sin palabras, se besaron. El salón ya no existía, ni los muros, ni los títulos, solo ellos dos. En ese instante que había sido negado tantas veces, fue un beso profundo, firme, de esos que no piden permiso, pero tampoco piden perdón. No era un escándalo, era una promesa. Horas después, en los jardines internos del palacio, rodeados por rosas del desierto que florecían tímidamente al caer el sol, Rashid tomó las manos de Zainara. Ya tienes tu lugar, eres reconocida, el pueblo te aclama. ¿Qué quieres ahora? Zainara lo miró con una sonrisa que no había mostrado nunca. Ser libre, pero no sola. ¿Y si te pidiera que caminaras a mi lado, sin trono, sin títulos, solo como mi compañera? Diría que sí, pero no porque me lo pidas, sino porque lo elijo. Rashid sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no llevaba peso, solo deseo, solo amor. Entonces, Zainara, ¿nos damos una nueva historia? Ella asintió. Una sin miedo. Y el desierto, viejo testigo de promesas rotas, esta vez se quedó en silencio, porque sabía que esta no se rompería. Los preparativos para la ceremonia oficial de proclamación de Zainara como heredera legítima de Karjan llenaban cada rincón del palacio Al-Nur. Alfombras tejidas a mano eran extendidas en los salones, lámparas de cristal eran pulidas hasta brillar como diamantes, y los aromas de especias y flores frescas envolvían el aire como un perfume de tiempos nuevos. La gente de todo el reino comenzaba a llegar, caravanas de pueblos remotos, emisarios de reinos vecinos, sacerdotes antiguos que solo se aparecían en momentos de gran trascendencia. Todos querían ver con sus propios ojos cómo una mujer, una exiliada, una flor nacida del desierto, tomaría su lugar en la historia. Pero mientras los músicos afinaban sus instrumentos y los cocineros preparaban manjares dignos de una reina, dentro del palacio algo se rompía en silencio. Zainara observaba desde la torre más alta. No vestía aún su túnica ceremonial, ni sus joyas. Llevaba una simple bata de lino blanco, y en su mano giraba lentamente el anillo de su padre. Rashid apareció detrás de ella como tantas veces, pero esta vez no con una sonrisa. «Hay algo que tienes que saber», dijo él, sin rodeos. Zainara lo miró, preocupada. «¿Qué pasa?» Llegó una carta esta madrugada, de Zafira, la hija del emir de Dal-Azar. Dice que su compromiso conmigo, firmado hace 6 años, aún sigue vigente. Zainara retrocedió, como si las palabras la hubieran empujado. ¿Compromiso? Mi padre arregló el trato para sellar una alianza, pero nunca lo acepté. Era solo diplomacia, no amor. ¿Y qué quiere ahora? Dice que si no se cumple lo pactado, su padre retirará el apoyo a Karjan, y eso podría provocar una guerra. Zainara bajó la mirada. El peso de la corona caía antes de que la llevara. ¿Entonces tengo que escoger entre el trono y el corazón? No. Tienes que decidir si quieres luchar por ambos. Rashid dio un paso hacia ella, con la mirada firme. Si tú no tomas la corona, Zainara, alguien más lo hará, y nadie protegerá este pueblo como tú lo harías, ni yo, ni nadie. Ella lo miró largo rato, y en ese silencio cabía todo, el amor, el miedo, la historia y el futuro. Entonces me coronaré, no porque quieran que lo haga, sino porque tengo algo que defender. ¿Y yo? Tú me acompañarás, como igual, como guerrero, como hombre, no como dueño. Rashid sonrió. Por fin, entendía. Horas más tarde, el pueblo se reunió en la gran explanada del palacio. El cielo estaba limpio, las banderas ondeaban, y las trompetas antiguas sonaban con fuerza. Zainara apareció en lo alto de la escalinata. Su vestido era rojo profundo, con bordados dorados y una capa azul celeste que se arrastraba por los escalones como un río de seda.
Sus cabellos estaban trenzados con flores del desierto y polvo de oro. No caminaba, flotaba. Rashid la esperaba al pie de la escalinata. Al verla, no hubo palabras, solo un suspiro del alma. El sabio Abdul Rahim levantó el bastón ceremonial. Zainara al-Hamid, hija del linaje perdido, te presentamos la corona ancestral de Karjan. ¿Aceptas llevarla no como privilegio, sino como promesa? Zainara alzó la cabeza. Acepto, no para mandar, sino para proteger. El sabio colocó la corona en su frente. No era pesada, era precisa. El pueblo estalló en vítores, los músicos tocaron, las palmas sonaron como truenos. Y entre las flores lanzadas al aire, Rashid subió las escaleras y se colocó a su lado. No eres solo reina, susurró él. Eres mi destino. Ella lo miró, y tú el mío. Se besaron, de nuevo, pero esta vez, ante todos, sin miedo, sin culpa, con el reino como testigo. El aire en Karjan estaba cargado de fiesta, desde los mercados hasta los templos, desde los patios de las casas hasta las terrazas del palacio, todo hablaba del mismo acontecimiento. La coronación de Zainara y el anuncio de su futura unión con Rashid. Los poetas ya componían versos sobre la rosa y el halcón, y en los tapices nuevos que colgaban por las calles, su imagen juntos era símbolo de esperanza. Pero mientras el pueblo celebraba, alguien más observaba desde las sombras. Faruk, preso, sí, humillado, también, pero no vencido. En una celda de piedra bajo el palacio, entre humedad y ecos, Faruk recibía visitas que nadie había autorizado. Hombres de turbantes extranjeros, rostros ocultos y acentos de tierras distantes le entregaban mensajes envueltos en pergaminos sellados con cera negra. Y con ellos, promesas de apoyo. ¿Qué me ofrecen?, preguntó Faruk, con los ojos encendidos de odio. Una última oportunidad para recuperar lo que es tuyo, respondió uno de ellos. El caos es buen aliado del poder, y las celebraciones suelen tener finales trágicos. Faruk sonrió. Entonces dejaremos que el desierto vuelva a hablar. Esa misma noche, mientras Zainara se preparaba para su primer banquete oficial como heredera, Amira entró corriendo en sus aposentos. «Mi señora, una de las criadas desapareció, y los guardias han encontrado túneles abiertos cerca de las cocinas». Zainara dejó caer el broche que sostenía su capa. «¿Túneles? Dicen que llevan hasta las mazmorras». Zainara salió de inmediato, acompañada por 2 soldados leales. Pero cuando llegaron al calabozo, ya era tarde. La celda de Faruk estaba vacía. En la pared, garabateado con sangre, había un mensaje: donde nace la corona, también nace la traición. Zainara cerró los ojos por un instante. No de miedo, sino de furia. Horas después, durante el banquete, entre música, danzas y brindis, los ojos de Rashid no dejaban de moverse. Algo estaba mal. Lo sentía, y Zainara también. «No podemos detener la ceremonia», dijo ella en voz baja. «Si mostramos miedo, él gana. Pero si lo ignoramos, podemos perderlo todo», respondió Rashid. «Entonces hay que enfrentarlo. Con luz, no con sombras». Cuando el último baile de la noche comenzó, Zainara fue al centro del gran salón para agradecer al pueblo. Vestía una capa dorada con bordados antiguos, y en su cabeza llevaba un tocado de piedras verdes, legado de Amina. Su discurso fue firme, emotivo y claro. Esta no es solo una celebración, es una promesa. Una promesa de que Karán será gobernado no por el miedo, sino por la verdad. No por el poder, sino por el corazón. Y que ningún enemigo, externo o escondido, podrá quebrarnos. El aplauso fue ensordecedor, pero entre la multitud, una figura encapuchada se movía con sigilo. Faruk había regresado, no para reclamar el trono, sino para destruir lo que no podía poseer. En sus manos llevaba un pequeño artefacto, una esfera de hierro templado con polvo de fuego, antigua tecnología de guerra de los reinos del norte.
Justo cuando se disponía a lanzarla hacia la plataforma donde Zainara hablaba, Rashid lo vio, corrió, sin pensar, se lanzó sobre él, derribándolo. La esfera cayó, rodó. El tiempo se detuvo. Zainara, desde la altura, vio todo como en un sueño. El sonido se apagó. Solo quedó la imagen de Rashid cubriendo con su cuerpo al traidor, el grito de los guardias, el fuego alzándose, y el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La explosión sacudió el salón. Hubo gritos, caos, oscuridad. Cuando el polvo bajó, Rashid yacía en el suelo, herido, cubierto de ceniza y sangre. Farouk no respiraba más. Zainara corrió hacia él. Lo tomó en sus brazos. No podía hablar. Solo lo abrazó. No te vayas. No ahora. No cuando por fin te tengo. Susurraba. Rashid abrió los ojos con dificultad. Te dije que lucharía por ti hasta el final. Zainara lloraba. No por miedo, sino por amor. El cielo de Karán estaba cubierto de nubes densas. No era temporada de tormentas, pero ese día el viento soplaba con un presagio antiguo, como si los espíritus del desierto se hubieran despertado para presenciar lo que estaba por ocurrir. Después del atentado durante el banquete, el palacio permanecía en silencio. El pueblo se debatía entre el temor y la esperanza. Farouk había muerto, pero no sin antes dejar una cicatriz profunda en el corazón de todos. Rashid se encontraba en la cámara de sanación, envuelto en vendas, con la piel marcada por las quemaduras, pero con el alma intacta. Zainara no se había apartado de él ni un solo instante. Le leía cada noche, lo cuidaba con sus propias manos, y le hablaba aún cuando dormía. No te vayas, susurraba con ternura, no ahora que por fin somos libres. 3 días después, mientras afuera el cielo rugía con relámpagos, Rashid abrió los ojos por fin. Zainara, murmuró con la voz rota. Ella soltó el cuenco que sostenía, y lo abrazó como si se le fuera la vida en ello. Estás vivo. Gracias al cielo. Estás conmigo. Siempre estuve. Ese mismo día, Zainara apareció ante el consejo. Su voz era firme, su mirada más clara que nunca. No esperaremos más. El pueblo merece una señal de que la vida continúa, de que el amor ha vencido. Mañana, con tormenta o sin ella, me casaré con Rashid. Los ancianos se miraron unos a otros. Nadie objetó. La noticia se regó como fuego en pastizal seco. Algunos decían que era una locura, otros que era un acto de valentía. Pero nadie podía ignorar que algo grande se aproximaba, y al amanecer siguiente, justo cuando los tambores del oasis resonaban a lo lejos, el cielo se rompió en truenos y una tormenta de arena comenzó a soplar desde las colinas del sur. Zainara se preparó en una tienda blanca montada al pie del altar sagrado, en medio del jardín ancestral. Vestía un traje de lino marfil, sencillo pero imponente, bordado con hilos de oro y símbolos del linaje de Amir. En su cabello llevaba una sola flor seca del desierto, intacta pese al viento. Rashid llegó acompañado por 2 jinetes leales. Iba montado con dignidad, aún débil, pero desafiante. Su ropa era negra como la noche previa, y su mirada brillaba con el fuego de quien ha vencido la muerte. Cuando se encontraron frente al altar, el viento sopló con tanta fuerza que levantó la arena en remolinos dorados. La multitud reunida guardó silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba. El sabio Abdul Rahim levantó su bastón ancestral, con las manos temblorosas. Que esta unión sea más fuerte que la sangre, más pura que el miedo, más eterna que las dunas de este desierto. Zainara tomó las manos de Rashid. ¿Juras caminar a mi lado, incluso cuando el viento se vuelva en nuestra contra? Lo juro. ¿Juras amarme, aun si el mundo entero nos niega? Lo juro, con todo lo que me queda. Entonces, no esperemos más. Se besaron. Y no fue un beso tímido. Fue un pacto. Fue la respuesta a años de secretos, traiciones, pérdidas y esperanzas quebradas. La tormenta no se detuvo.
Al contrario, pareció aullar con más fuerza. Pero ya no era amenaza. Era testigo. Era bendición. Y cuando el polvo se asentó, cuando las antorchas volvieron a brillar, el pueblo gritó su aprobación. Zainara y Rashid permanecían de pie, tomados de la mano, frente al altar ancestral. No eran solo marido y mujer, eran la nueva historia de Karjan. Las arenas del desierto parecían haberse apaciguado tras la tormenta. Karán despertaba lentamente al día siguiente de la boda real. El cielo, por primera vez en semanas, estaba despejado. Las palmeras susurraban con brisa suave y el sol acariciaba los muros dorados del palacio Al-Nur, como si bendijera lo que había ocurrido. El pueblo hablaba de una sola cosa, del beso que había sellado no solo una historia de amor, sino el renacer de un reino. Zainara y Rashid aún no salían de la habitación de la cúpula azul, donde habían pasado la noche después del enlace. Se decía que los sirvientes dejaban flores frescas frente a la puerta, sin atreverse a molestar. Era un gesto de respeto, pero también de esperanza. Dentro, la luz se filtraba con suavidad entre los cortinajes. Rashid, recostado, sostenía la mano de Zainara sobre su pecho. ¿Esto es real?, preguntó él, con una sonrisa casi infantil. Es más real que todo lo que nos negaron. Ella se inclinó para besarlo nuevamente, no con pasión desbordada, sino con dulzura infinita. Ese beso, ese instante, fue más fuerte que cualquier promesa. Horas más tarde, la pareja real apareció en el balcón principal ante una multitud reunida en la plaza del oasis. El pueblo los recibió con un rugido de alegría. Había mujeres llorando, ancianos arrodillados, niños gritando sus nombres como si fueran leyendas vivas. Zainara alzó la mano. Su voz sonaba clara, sin temblores. Karán ha sufrido. Hemos sido traicionados, divididos, manipulados, pero el viento ha cambiado. Hoy empieza una nueva era. Una era donde el amor no será una debilidad, sino una fuerza. Donde la verdad no será castigada, sino celebrada. Rashid se acercó a ella. Sus dedos se entrelazaron con los de ella sin esfuerzo. Nosotros no gobernamos desde el trono, sino desde el corazón, dijo él, y cada uno de ustedes forma parte de esta historia. El consejo se reunió esa misma tarde en una ceremonia privada. Por primera vez, todos los sabios votaron por unanimidad para consagrar oficialmente a Zainara como gran guardiana de Karjan. No solo era reina, era guía, símbolo y espíritu del pueblo. Esa noche, el palacio se iluminó con antorchas de llama violeta, símbolo antiguo de los tiempos de prosperidad. No hubo banquete, no hubo lujo. Zainara lo había prohibido. Hoy no festejamos por la victoria, dijo ella a sus ministros. Hoy honramos a los que no llegaron hasta aquí. En el templo de las rosas silenciosas, ella dejó una ofrenda en nombre de su madre, de Amir, de los guardias caídos, de los inocentes que pagaron por los pecados del poder. Rashid la acompañó en silencio, y justo al salir del templo, una anciana se acercó arrastrando los pies. Nadie la conocía. Nadie sabía de dónde había venido. Tú eres la flor que no se marchitó, le dijo a Zainara, con los ojos llenos de siglos. Tu historia cruzará generaciones. Zainara se inclinó. Gracias por creer en mí. La mujer tomó su rostro entre las manos. No creí, vi. Porque el amor verdadero no necesita pruebas. Se reconoce. Como se reconoce una tormenta en el horizonte, o un beso que detiene el tiempo. Y así, en ese último instante del día, Zainara volvió al balcón, sola esta vez. Observó el cielo teñido de azul profundo, sintió el aire en su rostro y cerró los ojos. Allí, en silencio, recordó cada beso que compartió con Rashid. Cada uno tenía su lugar, pero uno era eterno. Y mientras la luna ascendía sobre las dunas, comprendió que el poder sin amor era polvo, pero el amor, aún sin poder, era vida.
El sol comenzaba a alzarse sobre las dunas doradas, bañando los muros del Palacio Al-Nur con su primera luz. Era un nuevo día, pero no cualquier día. Hoy se celebraría el ritual del fuego silencioso, una ceremonia ancestral que no se realizaba desde hace más de un siglo. Un acto reservado únicamente para aquellos que cerrarían un ciclo y abrirían otro, no como gobernantes, sino como leyendas. Zainara se encontraba sola en la sala de las miradas, rodeada de espejos antiguos que reflejaban no su imagen, sino su camino. Desde aquella joven extranjera y desorientada que cruzó el desierto, hasta la mujer coronada que ahora debía decidir el destino de su pueblo. Rashid entró en silencio. El consejo está reunido. Te esperan. No soy la misma de hace un año, respondió ella sin girar la cabeza. Y por eso te siguen. Porque cambiaste. Porque creciste. Y porque no tienes miedo de mirar atrás. Ella lo miró por fin, con los ojos llenos de memoria. ¿Y tú? ¿Estás listo para caminar a mi lado, más allá del poder? Estoy listo para quedarme, incluso si el poder se va. Se tomaron de las manos. Ese gesto, tantas veces repetido, era ahora más fuerte que cualquier palabra. Horas después, el pueblo de Karjan se reunió en el gran anfiteatro del oasis. Al centro, un altar de piedra en forma de media luna. Sobre él, las cenizas de antiguos escritos, la corona de Amir y una flama azul que ardía sin consumirse. Zainara apareció vestida con una túnica de lino oscuro, sin joyas, sin corona. El pueblo quedó en absoluto silencio. Hoy no vengo a imponer, ni a ordenar, comenzó. Vengo a ofrecer, a preguntar. ¿Queremos seguir cerrados al mundo, como lo hicimos por generaciones? ¿O abrimos las puertas de Karjan y dejamos que nuestra historia inspire más allá de las dunas? Los sabios, reunidos en semicírculo, inclinaron la cabeza. El sabio Abdul Rahim fue el primero en hablar. Has traído justicia, amor y memoria, pero solo el pueblo puede decidir el rumbo. Y así, por primera vez, se realizó una consulta popular, ni por fuerza, ni por linaje, por voluntad, y las voces, una a una, se elevaron como un canto. Sí, Zainara, Karán está listo. El grito se volvió rugido. Lágrimas, cantos, alabanzas. El pueblo había elegido no solo a su reina, sino el tipo de legado que querían construir con ella. Esa misma noche, se realizó el último acto simbólico, el entierro de la corona ancestral bajo la arena, frente al altar. Zainara la sostuvo un momento más. No la entierro como renuncia, la entierro como promesa, porque el poder no debe estar sobre nuestras cabezas, sino bajo nuestros pies, sosteniéndonos. Colocó la corona con ambas manos y cubrió el lugar con arena. Luego, con Rashid a su lado, alzó la antorcha ceremonial y marcó el cielo con una figura de fuego, la rosa del desierto. La multitud enmudeció. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces, el cielo mismo pareció responder. Una lluvia tenue, milagrosa, comenzó a caer sobre las dunas. Lluvia en el desierto. Es el fin, y es el principio, susurró Rashid. Es el legado, nuestro legado, respondió Zainara, y así bajo la lluvia suave, con las manos entrelazadas y los ojos al frente, Zainara y Rashid caminaron hacia el horizonte. Ya no eran solo reina y guerrero, eran historia viva, eran leyenda, eran eternidad. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.